Buenas noches a todos, queridos televidentes. En el programa anterior tuvimos el gusto de tener con nosotros a Claudio Chávez, y sobre historiador, pensador, político, y tuvimos la sensación, también con nuestro director, nuestro querido director, Juan Manuel Suaje Pinto, que esto había quedado un poco inconcluso. Sí. Incluso lo yo también sentí, al final, ¿no? Sí, sentí lo mismo. Claro, es un tema, son temas que de una cosa que uno va diciendo se va desprendiendo otra y otra y otra y otra. Son temas muy de fondo y además de una gran amplitud, ¿no? Yo personalmente hace más de 10 años, bastante más, que estoy trabajando en intentar definir qué es esto del progresismo. Pero hoy te tenemos a vos, también experto en estas cuestiones. Y yo creo que la vez pasada quedó bastante, en el programa pasado, que para quien lo ha visto, quedó bastante claro, tanto en un sentido histórico como conceptual, que era el populismo y por qué no es apropiado denominar populistas a estos regímenes que hoy tienen tanta fuerza en América Latina, todavía hoy. Digo todavía hoy porque parecen estar entrando en una crisis casi irreversible, ¿no? Me refiero a regímenes instalados en Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela. Pero quizás lo que no haya quedado tan claro, claro, nosotros hemos dicho contigo, en realidad estos gobiernos no son populistas, aunque más no fuera por un problema de que ya la época de lo que se podría caracterizar como populismo pasó. Pasó, exactamente. Son progresistas y no pseudo progresistas, como dicen aquellos como Kovatlov, que quiere rescatar al progresismo. No digo Kovatlov, mi amigo Kovatlov, pero no es el único, ni mucho menos. Y como vos señalas bien en el artículo del cual partió toda esta conversación, digamos, hay una suerte de escamoteo a este progresismo que nos domina, se lo llama populismo. No es populismo, es progresismo, pero parece que no quedó totalmente claro, o no quedamos totalmente satisfechos con lo que se debe entender por progresismo. Es decir, ¿qué son estos regímenes? Vos señalaste unas cuantas cosas respecto de la economía. Sí. Pero dijiste también, y eso quizás es lo que le faltó un poco de desarrollo, que al no poder enfrentar directamente al sistema capitalista, estamos hablando de lo que de la época que se inaugura después de la caída de la Unión Soviética, de la implosión del triunfo mundial del capitalismo. Al no poder enfrentarlo directamente, ni en el discurso siquiera, ni hablemos de enfrentarlo a nivel político, social, económico, lo ataca por los flancos, decías vos, ¿no? Esto es lo que yo... Una imagen militar. Claro, militar. Pero ¿en qué consiste? Militar, porque el ataque tradicional al sistema capitalista, o sea, la revolución soviética, es un ataque militar al sistema. Es decir, es un grupo de hombres liderados por Lenin y Trotsky que toman el poder por las armas. Eso no va más, porque hoy el capitalismo es el que ha triunfado. Y es el comunismo el que se hundió. Entonces, los náufragos que hablábamos nosotros la vez pasada, los náufragos del sistema que se hundió, no pueden repetir aquellas frases duras del 60 y del 70, de la dictadura del proletariado, de la sociedad planificada, del socialismo, de la socialización de los medios de producción. No, de eso ya no se puede hablar. De expropiar a los expropiadores. De contestar la violencia de arriba con la violencia de abajo. Eso no se puede hablar. La apología de la violencia, ¿te acordás? Exactamente. Lo hemos vivido, ¿eh? La violencia partera de la historia. Ya lo hemos vivido y hasta dentro de ciertos límites, yo nunca lo acepté del todo, pero digo, hasta dentro de ciertos límites aceptados. Bueno, eso ya no se puede decir. Ya no se puede plantear. Ni decir ni hacer. No son banderas convocantes. Entonces, la cosa hoy es más light, es más civilina, es más soluble. No va en bloque, sino va por los flancos.
¿Qué quiere decir? Mucho más difícil de combatir. Sí, claro, porque además este avance sobre los flancos se da fundamentalmente en el territorio de la cultura y del pensamiento. Ah, perfecto. Veamos, por ejemplo. Gramsci. Gramsci, si es lo que está de moda. Es el hombre que está de moda. Es tratar de consolidar el pensamiento progre en una, o progresista para ser más, en una élite intelectual que tenga una enorme influencia sobre el conjunto de la sociedad y a partir de ahí iniciar nuevamente la marcha que se perdió en 1980. Así es, exactamente. Para eso hay que minar y cuando sea intelectual hay que entender bien este término como lo entendía Bobbio, ¿no es cierto?, el politólogo, que él incluía al periodismo. Claro, dentro del campo intelectual. Yo incorporo al periodismo, a los profesores universitarios, a los actores, a los deportistas, a todos aquellos hombres que tienen el micrófono cercano a la boca y que pueden opinar y que de alguna manera son gente a seguir y a escuchar, cada uno en su orden. Bandas de rock, poetas, escritores, actores, actrices, deportistas. ¿Verdad? Este es un Maradona que dice defender los principios de Cuba y los principios de Venezuela. Bueno, es un hombre escuchado, es un hombre, uno podrá tener opiniones favorables o no, pero forma parte, no digo de la élite intelectual, sino de una élite que opina y que es escuchada. A ese nivel es un intelectual. ¿Cómo? A ese nivel es un intelectual, claro, definido así, claro, como aquellos que forman opinión, como formadores de opinión. Son formadores de opinión. Es un intelectual. Entonces, ¿qué hay que atacar por los flancos? Aunque parezca ridículo, Maradona es un intelectual a ese nivel. Bueno, está bueno eso. Porque forma opinión. Yo no me animaba tanto, pero es un fenómeno. Y te podría decir, Rial es un intelectual a ese nivel. O Víctor Hugo Morales. Claro, son formadores de opinión. Bueno, yo me refiero a esa élite intelectual que abarca todos los campos de la cultura del ser humano y del deporte también y de la música. Bueno, cultura es comunicación de masas, sí, ¿no? El ataque por los flancos significa, por ejemplo, esto que planteábamos la vez pasada, la idea de que una sociedad avanza si hay conflicto y promover el conflicto para el avance, para la resolución de los problemas, promover el conflicto. Bueno, el progresismo, la izquierda tradicional planteaba la lucha de clases. ¿no? Dividir la sociedad, y el conflicto. A veces por factores que podríamos llamar, que en otra época llamaríamos menores, ¿no? Vos sabés que esto empezó un poco con Alfonsín. Alfonsín era un progresista. Sí, claro. Este gobierno de Rosa de Luxemburgo de Calafate, a mí me hace acordar bastante al gobierno de Alfonsín, sí, claro, a ese nivel ideológico que vos estás hablando. Y no en vano, Rosa de Luxemburgo de Calafate una y otra vez reivindica la figura de Alfonsín. Absolutamente. Nunca la he escuchado, obviamente, reivindicar la figura de Menem. No, desde ya. Claro. Y la de Perón cuando le conviene electoralmente, pero si no, lo hace con cada vez que reivindica la figura de Perón parece que estuviera tragando un sapo. En cambio la de Alfonsín lo hace con deleite, con placer. Y vos te acordás que una de las primeras cosas que instaló Alfonsín fue la ley de divorcio. Claro. Que dividía en dos al pueblo argentino, digamos. Ese es el otro punto. Ahora ya todos lo aceptamos, ¿no? Porque, ese es el otro punto. Pero, digamos, instalar conflictos, pero que no son conflictos en el campo directamente económico, aunque también, ¿no? Aunque también, pero sobre todo a nivel cultural, ¿no? Minar las bases fundamentales. Vos hablabas de la religión, por ejemplo. Claro, porque se trata... Bueno, ahora se ha vuelto devota nuestra presidenta. Bueno, sí, pero por una cuestión política. Sí, claro. No es una cuestión pero política. vos te acordás la primera reacción. Pero absolutamente, esa es la reacción genuina. Cuando se nombra papa. Sí, claro. Y a lo largo de todo su gobierno. A lo largo de todo su gobierno tuvo un enfrentamiento con la Iglesia. Además ahí saltaron Horacio González, Víctor Hugo Morales, Berbisky. Ella los hizo callar enseguida porque, bueno, es una política, ¿no? Claro. Pero por naturaleza... Nosotros son unos giles, digo, ella es una política. Pero la naturaleza del progresismo es una desconfianza proverbial sobre la religión. Un poco con aquella famosa frase de Marx que la religión es el opio de los pueblos. Claro. Sin decirlo y sin repetirlo de esa manera,
La religión es, digamos, lo místico, es el pensamiento mágico. Y ellos son, en ese punto, racionalistas. Entonces, todo lo que tiene que ver con... Y laicistas, digamos, ¿no? Laicistas. Claro. Entonces, secularizadores. Exacto, secularizadores. Secularización. En tal caso, el progresismo tiende a minar los valores de la religión y de la religiosidad popular. Bueno, ahora, por esto que vos señalabas, la presidenta se hizo papista. Pero es una cuestión política, no ideológica. Ahora, escuchame, vos hablás, es muy importante lo que vos dijiste, religiosidad popular, porque en Latinoamérica, la religiosidad popular, que en realidad es una mixtura de paganismo y cristianismo, sí, muy peculiar de nuestra cultura, es un elemento muy importante de identidad de nuestros pueblos, digo, ¿no? Y este laicismo va directamente a enfrentar eso, ¿no? La cámpora que está infiltrada. A cambiar. No es solo atentar entonces contra no, porque voy a esto. Dale. No es solo atentar golpeando por los flancos, atentar contra las instituciones, entre comillas, burguesas, como la familia tradicional, dale, sino también contra los valores populares muy arraigados, digamos, ¿no? Porque no es solo la religión formal, digamos, no, la religiosidad popular, sí, porque es superstición, digamos. Evidentemente yo no he visto nunca a estos líderes encabezar las procesiones a Luján. Nunca los he visto. No, jamás. Y la cámpora que está infiltrada en algunos barrios pobres, le tuvo que advertir a la presidenta, ojo con el Papa, porque ha estallado un júbilo popular tan grande en las barriadas pobres, porque Bergoglio es Papa, que ojo con tu discurso, porque ahora hay que acercarse a Bergoglio, porque la gente estalló de manera natural en un estado de alegría porque un cura argentino era Papa. Y esto tiene que ver con la religiosidad de los sectores humildes. Ahora, tenemos este problema. La tesis gramsciana, digamos, allá por 1930, nosotros hemos hecho acá, en estos estudios, un hermoso programa con el padre Sáenz discutiendo el pensamiento de Gramsci. Temprana y lúcida fue que la revolución socialista no se podía estabilizar. Yo creo que esto tenía que ver con los hechos de Hungría, ese momento, una revolución que duró un mes, no sé, ¿no? Sí. Nagri era, sí, vos sabés más de esas cosas. Bueno, no se podía estabilizar si no lograba cambiar el sentido común de las masas, pero eso... porque por definición, por dominio de la ideología burguesa, por ser la clase dominante, las masas estarían imbuidas de esa ideología dominante. Eso es el problema de Gramsci en Italia. Claro. En Italia, en donde el sentido común estaba del lado de Mussolini y él preso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, debemos dirigirnos a una élite culta, que sean, digamos, modelos, o que en el futuro sean modelos, para desde allí hacia abajo cambiar el sentido. Es la idea del intelectual orgánico. Exactamente. Pero ojo que la idea del... Sí. Y ojo que sí, digamos que además se ve mucho en el kirchnerismo. Pero la idea del intelectual orgánico también la tenían el liberalismo del siglo XIX. Ajá. También. Cuando vos ves, por ejemplo, a un Sarmiento, cuando vos ves, por ejemplo, a la élite intelectual porteña, que se dirige con sus argumentos a la élite y no a las masas, tienen la misma, es decir, se cambia desde la élite, se cambia desde una élite que conduce. Es decir, no es un invento de Gramsci, es un redescubrimiento de Gramsci de algo que ya estaba íncito en la cultura decimonónica. Muy interesante, muy interesante. Y tiene que ver con el vanguardismo de la Revolución Francesa, tiene que ver, ¿no? Claro. Vanguardismo de la Revolución Francesa. Pero totalmente, mirá, en otro, si querés hablamos, la gran diferencia dentro del liberalismo entre los iluministas y los historicistas. Gran tema, pero ahora tenemos que hacer un pequeño corte para luego seguir con el programa. Muy bien.
2 minutos para terminar de definir esta cuestión del progresismo, algo que me decías fuera de cámara, como se dice sí. así. Bueno, te decía que además del ataque a la religión, el ataque a la familia, el ataque también a las instituciones que garantizan el orden social, como pueden ser las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, además de un ataque hacia ella que se vio a lo largo de los 10 años o 11 años del gobierno kirchnerista, hay otro fenómeno también, que es la posición que el kirchnerismo tiene frente al delito y la droga. Sin hacer mención a que no se animan a veces a ir a fondo contra el delincuente, porque la lucha a fondo contra el delincuente puede traerle muertos y ellos eso no sé, ese garrón, como diría la calle, no se lo quieren comer. Esa es una situación. Sí, salvo que muera algún policía, eso no es importante. Ah, no, eso claro. El problema es más profundo. Para ellos el delincuente, digo, para muchos de ellos, incluso intelectuales, delincuente es una especie de sujeto de la historia. Viene a suplantar al proletariado. Viene a suplantar al proletariado, que cada vez hay menos, tiene menos fuerza y menos jerarquía y densidad. No, además está dominado por los jerarcas. Claro. Entonces, con los cuales están aliados, sí. Digamos, el gobierno actual argentino está aliado por una necesidad extrema. Pero también eso es una paradoja interesante para discutir alguna vez, ¿no? Claro. Pero finalmente el progresismo terminó abrazado con la tristemente célebre burocracia sindical, que era el principal enemigo en los 70. ¿Cuáles son los apoyos? No, entre comillas esto que digo. ¿Cuáles son los puntos fundamentales por los cuales el ex juez de la Corte tiene una mirada contemplativa sobre los delincuentes? ¿Cuáles son los pilares fundamentales del garantismo? Que el delincuente es una víctima. Y es una víctima del sistema capitalista. Entonces, si el sistema capitalista, que ellos consideran injusto por progre, produce estas víctimas, ¿qué es peor? ¿El sistema capitalista o el delincuente? Entonces el delincuente pasa a ser una víctima y desde esa perspectiva, la lucha delincuencial pasa a ser, o pasa a ocasionar, o puede provocar un serio debilitamiento del modelo económico, porque entonces prevalece la delincuencia. Entonces acá hay que terminar con el sistema que la genera. Fíjate vos que los dos países que tienen más problemas delincuenciales en América Latina es la República Argentina y Venezuela. Venezuela tiene alrededor de 1.500 muertos por año producto de la delincuencia. Bueno, en México, ni hablemos. Bueno, México, claro. Ni hablemos. Bueno, pero ahí está el tema de la droga. Claro. Ahí está el tema. Entre nosotros se está instalando. Claro. Alegremente, digamos. Alegremente. Pero te voy a contar una cosa personal. Sí. Yo voy a comer voy a comer muchas veces a una fonda muy barata en mi barrio, no una fonda, una parrilla muy barata en mi barrio, que queda en Boyacá y Franklin. A media cuadra está el palacete donde vivía el juez Zaffaroni. Claro, de él hablábamos. Y cada vez que la parrilla cada vez se extiende más porque es barata y muy buena. Y ya le están por poner las mesas cerca de la puerta de él, ¿no? Ajá. Pero lo que te quiero decir que este hombre, este garantista, este hombre abierto a las víctimas sociales, digamos, compasivo con esas víctimas, tiene enrejado el palacete hasta el culo, para decirlo. Cosa bastante contradictoria, porque él debería abrir sus jardines, por lo menos a la parrilla. Claro. Estaría muy bueno eso. Estaría muy bueno porque es un jardín hermoso, ¿viste? Entonces ahí comeríamos mucho más. Total, sí, qué sé yo, somos todos hermanos, nos amamos todos, etcétera, etcétera. No, pero no quería que finalizara este programa sin preguntarte entonces cuáles son las diferencias, si es que las hay, y si es que entre peronismo y kirchnerismo, si es que las hay, y si todavía podemos hablar, yo soy muy escéptico respecto de eso, ¿no?, de la existencia del peronismo. Bueno, la existencia del peronismo tal cual fue, me parece que no se puede hablar, porque me parece que el peronismo tal cual fue es un producto de la época. Nosotros estamos viviendo 70 años después de aquellos hechos. No se puede recuperar aquel peronismo. No tiene nada que ver, esto es otro mundo, es otro país. Ahora, ¿se pueden recuperar ciertos valores de aquel peronismo? En tal caso lo que habría que hacer es un análisis de cuáles fueron los valores fundantes, los valores principales de aquel peronismo. Uno, crear trabajo. Otro, leyes sociales para los trabajadores.
Otro, no sé cuál es más importante, te estoy enumerando a medida que me vienen a la cabeza. Factores que a vos te parecen rescatables hoy. Otro, la armonía social. Si vos lees todos los discursos de Perón, yo me he tomado el trabajo, que no es trabajo, es una delicia, todos los discursos de Perón del año 44, que es la construcción del Perón que va a ganar las elecciones a lo largo del año 44, no hay discurso en el cual Perón no llame a la armonía social. No creemos en la lucha de clases, no creemos en el enfrentamiento social, creemos que la Secretaría de Trabajo y Previsión es el mejor organismo creado para garantizar la armonía. No puede haber lucha entre el trabajador y el capital, tiene que haber encuentros. ¿Me entendés? Es decir, Perón no cree en el conflicto. No, en absoluto. Como motor de la historia. A pesar de que en los hechos muchas veces se enfrentó conflictos. Sí, fundamentalmente de quienes lo enfrentaron. Así es. Fundamentalmente de quienes lo enfrentaron. Porque otra de las cosas, y si querés lo hablamos en otro programa, el conflicto en la época de Perón lo generó la oposición. En la época kirchnerista, el conflicto lo generó el gobierno. Claro. La oposición al kirchnerismo no fue una oposición confrontativa ni agresiva. La violencia en la palabra y muchas veces en los hechos, en los gestos y en la gestualidad vino desde el gobierno. Cuando en la época de Perón la gestualidad y la violencia nació en la oposición. Después Perón, por supuesto, respondió a veces irracionalmente. O sea que hay una diferencia importante que vos ves entre peronismo o los valores del peronismo que hoy valdría la pena rescatar y poner en un primer plano. Yo creo que no hay ninguna fuerza política hoy que lo haga, ¿no? Pero digo, una diferencia fundamental entre esos valores y el kirchnerismo sería la creencia metapolítica, porque ahí tenemos un elemento metapolítico, filosófico, digamos, en la armonía social. Sí. Te podría agregar la proporción, ¿no? La medida. Era muy apolíneo Perón, para decirlo así, ¿no? Y conocía a los griegos, no. En su medida y armoniosamente, era la famosa frase de Perón, que repitió muchas veces. Así es. Y bueno, a diferencia del kirchnerismo, cree en el conflicto. Y cree en el conflicto. En la lucha, y si no hay lucha, no hay política. Exactamente. Aunque sea verbal, digamos, muchas veces, ¿no? Pero hay que tener cuidado con las palabras también, porque llevan a... Y después te diría otra cosa. Pero eso no lo podemos desarrollar hoy. El pensamiento de Perón, no sé si del peronismo, de Perón, es un pensamiento más vinculado al historicismo del siglo XIX que al iluminismo. Perón era el hombre que ¿Podrías caracterizar rápidamente la diferencia quiero entre decir, historicismo e iluminismo? El iluminismo es un sistema, proviene del liberalismo, es un sistema que promueve la creación de una idea al margen de la historia, elucubrada en la cabeza y llevada desde la cabeza, o desde los hombres, para transformar la historia. Bueno, volvemos al grangismo, de cierta forma, ¿no? Estos son los... Condorcet, que es el principal ideólogo del iluminismo, plantea que la verdad está en la razón y la razón se impone a la historia. Bueno, el historicismo... puede terminar fácilmente en la lobotomía todo eso. No, en serio lo digo, porque con los medios tecnológicos apropiados puede terminar en la intervención directa sobre los cerebros humanos. ¿No? Hay muchas películas de ciencia ficción, sobre todo yanquis, que son tan buenas muchas veces, que muestran ese tipo de cosas. Los tipos ya que tienen un chip o están condicionados, ¿no? Y te termino con la idea. El historicismo, por el contrario, lo que cree es que hay, leyes históricas inacibles que mueven a la historia en una dirección, que el hombre no las puede torcer, no puede crear... bueno, pero no crea eso tal cual, sí, lo dijo. Claro, y eso es Alberdi. Solo se puede cabalgar la evolución. Exactamente. Bueno, yo por eso muchas veces he comparado a Alberdi con Perón. Bueno, claro, yo sé que vos... me miran con asco. Pero, bueno, yo sé que vos lo has hecho. Pero el pensamiento historicista de Alberdi, en el cual jamás juzgó a una persona, sino que juzgó la historia, la cultura y la fuerza. Es decir, por ejemplo, él no critica, Alberdi es antirrosista, pero Alberdi nunca critica a Rosas como un dictador, como esto. Él dice, Rosas es un digno hijo de la provincia de Buenos Aires. Entonces él analiza las fuerzas de la provincia de Buenos Aires.
Y en el 37 hasta es elogioso. Claro. Entonces, digamos, él ve que lo único que puede haber. Y el historicismo lo que cree es que no se puede torcer el signo de la historia. Lo que se puede retrasar o adelantar. No, bueno, tiene mucho más de determinismo. Pero tampoco es un determinismo al estilo del marxismo, por ejemplo, ¿no? No. Porque el marxismo no es historicista, es iluminista. No, claro, el marxismo tiene más de iluminista porque el marxismo le da más poder a la voluntad, que es la gran palabra que se además no cree que esas leyes sean inacibles o que haya un destino histórico en términos de porque la conciencia, claro. La conciencia. Ahí es donde vos decís en la voluntad. Claro. O sea que hay un voluntarismo. Claro. Es decir, yo tengo en claro las leyes misteriosas de la historia cuando me hago marxista. Cuando me hago marxista, yo las tengo claras. Y ahí actúo. Los historicistas no. Los historicistas cabalgan y van. Claro. No, ¿sabes qué? Me acuerdo una vieja discusión ahí que me parece que lo llevó a Lenin también a forzar las cosas, ¿no? Porque, digamos, la revolución no iba a ser en un país atrasado de Europa, y que hasta era mitad europeo y mitad no. Claro. Digamos, ¿no? Siempre estaba ahí un poco en los márgenes. Sino que iba a ser para Marx los países más desarrollados. Altamente desarrollados. Pero los reformistas, los socialdemócratas, como Kautsky, Karl Kautsky y Bernstein, habían planteado una cosa muy interesante. Yo leí hace un montón de años. Decían, pero las leyes del capitalismo, las leyes de la historia, no obligan a que haya que hacer una revolución o una transformación, porque ellos no pensaban tanto en revolución, sino en una transformación pacífica, ¿no? Gradual. Claro. O sea, no exige nada. Por lo tanto, ellos decían, hay que sumarle una decisión ética, ¿no? Hay que sumarle una decisión ética a las leyes económicas. Claro. Porque, bueno, fíjate que eso es como el embrión de lo que vos estabas diciendo y de lo que después va a hacer Lenin. Si no hay un acto de voluntad, la cosa seguirá siendo exactamente así, capitalista, digamos, ¿no? Capitalista, y seguiremos en esta meseta aburrida. Sí. Por eso es muy interesante distinguir lo que sería lo que vos estabas explicando como el historicismo, que caracterizaría al pensamiento peronista auténtico. Y pensamiento no es historicista. Y el determinismo marxista. Exactamente. Digamos, ¿no? Y la voluntad también, porque el marxismo, cuando vos te haces marxista, ya entendés los misterios de la historia. Y cuando ya entendiste los misterios de la historia, porque te hiciste marxista, y ya te bautizó las aguas sagradas del Capital, y vos entonces, a partir de ahí, ya podés aplicar la voluntad en el sentido de la historia. En el sentido de la historia. Sos un ejecutor. La he escuchado a Rosa Luxemburgo de Calafate una vez decir que ella no era más que un instrumento de la historia. Temblé cuando escuché eso. No, porque no habló de cabalgar la evolución. No. Ella era un instrumento de la historia, y la historia ahí tenía una letra mayúscula puesta enorme. Ahora, yo esto último se lo dejo a los filósofos. Esta diferencia filosófica entre el peronismo y el kirchnerismo se la dejo a los filósofos. Yo como historiador lo veo en el territorio del pensamiento. Lo que más veo es el conflicto, cómo Perón defiende las instituciones y los valores permanentes de la historia y de la cultura latinoamericana e hispanista. Porque es la cultura en la cual se gestó la historia argentina y latinoamericana. Por eso la conmemoración del 12 de octubre. No es el Día de la Raza, me acuerdo. Tengo un discurso de esos años 40, 47, ahí, donde hace una apología de España. No reniega de donde nosotros Pero ¿qué tiene que ver esto, evidentemente, con lo de los pueblos originarios? Por eso vos hablabas hay toda una ruptura. En otro programa hablabas del nacionalismo inherente al progresismo, y lo vinculabas, era muy interesante, con el nacionalismo estalinista. Sí. Pero a la vez, este nacionalismo muchas veces aparece como puramente centrado en los llamados pueblos originarios. Claro. Y como que todo lo que vino después está fuera de la nación. Claro. Ahora, la nación son los mapuches. Digo, no. Porque parecía por momentos
Que para el progresismo es la destrucción de la nacionalidad la nación tradicional. la nación son los mapuches o los huichí o por ahí, ¿no? Sí. O que ellos hacen una reivindicación indigenista. Este es otro problema. Este es otro problema. ¿Vos te acordás como Abelardo Ramos, que fue nuestro maestro, sí, de ambos, en realidad, sí. Quizá más tuyo que mío, pero mío en gran medida también, cómo se enojaba con el Partido Comunista Boliviano cuando el Partido Comunista Boliviano quería hacer lo que ahora está haciendo Morales? Lo que está haciendo Morales. Digamos, dividir el país en 150 naciones. Porque Ramos... Pero fíjate que el estalinismo estaba ligado con la nacionalidad entendida como la nacionalidad de los pueblos originarios, o sea, están vinculadas las distintas cosas que estamos hablando. Esto ya da para mucho, pero yo te diría dos cosas que las señalo y si otro día querés. Primero, la concepción de que los imperios, y no los imperios indígenas, porque ahí paran la concepción que el imperio español es equiparable al imperialismo británico y al imperialismo norteamericano, por lo tanto imperios, y entonces por lo tanto lo que ha hecho los españoles, los ingleses y los norteamericanos es detestable, es lo que lleva a la defensa, por un lado, es lo que lleva a la defensa del indigenismo. Pero a ellos les importa un rábano que los incas... La leyenda negra, ¿no? Claro, a ellos les importa un rábano que los incas hayan sometido al conjunto de los pueblos. Hasta ahí no llega su disquisición sobre los imperios. Para ellos los grandes imperios han sido España, ha sido Inglaterra, ha sido Estados Unidos, y eso es detestable porque han oprimido a los pueblos. Así que y el otro punto que Ramos sostiene, Ramos cree en el crisol de razas, no cree en el mosaico. Claro. Él cree en el crisol de raza porque él es un ferviente defensor de la generación del 80. Y la política inmigratoria de la Argentina de aquellos años no se promovió para ser mosaicos, se promovió para argentinizar al inmigrante. Y no se hizo de prepo, y no se hizo por violencia, se hizo por persuasión, por la ley 1420, de la cual Ramos es un gran defensor, la escuela pública. Claro. Entonces, pero si nos queda un minuto, señor director, quería hacerte una última pregunta, porque es una cosa que a mí me preocupa, simplemente por eso, y creo que a mucha gente le preocupa, y además también es un elemento que cierta oposición reaccionaria y antiperonista a estos regímenes progresistas utiliza permanentemente, que es la vinculación, quizá necesaria, quizá no, entre progresismo y corrupción. Lo que está pasando ahora en Brasil tiene que ver directamente, ¿no? La oposición a Vilma, directamente con la corrupción en Petrobras. Y lo que va a estallar seguramente en Venezuela y lo que está estallando en Argentina. Claro. Yo, sobre eso, no tengo una opinión formada. Yo no asocio la corrupción al progresismo. Yo asocio la corrupción al ser humano. En cualquiera de las ideologías que profese, liberalismo, neoliberalismo, marxismo, pero progresismo. ¿no tenés la impresión de que cuando no hay...? Porque en Cuba también, bueno, digamos, en Estados Unidos también hay corrupción, y también hay corrupción en Francia, hubo corrupción en Rusia, hay corrupción en China, pero hay corrupción en el Vaticano. Yo creo que Perón hablaba de el hombre armado de una sólida verdad, que parece una cosa muy antigua y medio catolicona, ¿no? Pero si la pensamos seriamente, digamos, ¿no pasará un poco que todas las épocas donde los valores están en crisis son épocas de corrupción? Sí, el hombre se dispara. Claro. Se dispara. Como decía Perón, el hombre es bueno, si se lo vigila es mejor. Y vos lo podés vigilar con las leyes o con los valores. Y donde el hombre respeta los valores y se autocontrola y se autovigila a partir de valores. Claro. Pero todo eso está perdido. Porque te digo otra cosa, eso es una, pero eso es la dinamita que el progresismo le pone. En ese punto vos tenés razón, el progresismo ha contribuido a la corrupción. ¿Por qué? Porque mina valores.
Y si ya no tiene ninguna importancia la educación, y si ya no tiene ninguna importancia el trabajo, y si ya no tiene ninguna importancia el orden, y si ya no tiene ninguna importancia la disciplina, si ya no tiene ninguna importancia el esfuerzo, y bueno, ¿qué queda? ¿qué queda? Llenarse los bolsillos lo más rápidamente posible. Claro. Y gozar, claro. Y gozar del mayor consumo. Claro. Puede ser otro punto, digamos, ¿no? La defensa del consumismo. Digo, porque el consumo de bienes necesarios para la vida es absolutamente razonable y además debe ser un objetivo político. Claro. Pero el consumismo es otra cosa. Sí. El consumismo es otra cosa, no hace falta tener 4 heladeras, 17 aparatos de aire acondicionado para que después además no haya energía suficiente como para alimentarlo, etcétera. Bueno, estamos llegando al final. Te agradezco mucho la presencia aquí. Te agradezco a vos que me hayas invitado. Espero que nuestros televidentes se hayan entretenido tanto como nosotros. Gracias.